Fin de lecciones de este personaje. Yo sé que si les pregunto a ustedes cuál es su personaje favorito de la Biblia, algunos me pueden decir Moisés, Abraham, Pablo, el mismo Jesús, etcétera, etcétera. Pero hoy específicamente vamos a hablar de un personaje que yo sé que es el favorito de muchos de ustedes. Me refiero al personaje de David. ¿Qué personaje me refiero? Otra vez, ¿qué personaje me refiero? David. Y nosotros sabemos la historia ya en un contexto. David era un pastor de ovejas, no un pastor de iglesia ni otro tipo de pastor. Era un pastor de ovejas que, como mencionamos el día lunes, él no tenía muchos privilegios, no tenía muchas oportunidades por el hecho de que él era el menor. Por ser el menor, él ya no tenía las ventajas, ni la herencia que tenía el hijo mayor. El hijo mayor era la máxima autoridad después del padre dentro de la casa. El hermano mayor era el que tenía muchas propiedades, el que tenía más ventajas de todos los hermanos. Y aún así Dios lo escogió a él, a David, para ser un rey, para ser un príncipe, para pasar por muchas pruebas, pero sobre todo lo escogió para ser un siervo del Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos que cuando David venció al gigante, fue el héroe de Israel, fue el héroe que todos aclamaban, era la persona que estaba en boca de todos. Incluso la misma Biblia nos confirma que el pueblo quería más a David que incluso el mismo rey Saúl. El mismo rey Saúl, que también era ungido de Dios. El rey Saúl, que aparentemente había dado paz a las oraciones que quería hacer el pueblo, quería más a David. Y ahí, en ese momento, es cuando algo pasa en la historia y se desbalancea mucho. La historia se desbalancea, porque Saúl le entraron celos de David. Porque ¿cómo iba a ser posible que querían más a una persona que al mismo rey? Y la misma Biblia nos menciona que David le aclamaban más porque él mataba más personas que incluso el rey Saúl. Después de ello, Saúl entra en un problema, le entra un mal espíritu, y Saúl, teniendo a David casi como su hijo, porque él había prometido a su hija, teniendo a David, uno de los mejores, más bien dicho, el mejor guerrero de ese momento, con él, decide empezarlo a perseguir, todo por los celos, todo porque dejó de seguir el Espíritu de Dios. Saúl se empezó a corromper porque empezó a visualizar cosas que no valían la pena, porque Saúl empezó a perder su vista en el Señor Jesucristo, porque Saúl decidió seguir su instinto, decidió seguir su corazón, lo que él le gustaba más, lo que él quería más, en vez de preguntarse, en vez de buscar qué era lo que Dios quería para su vida y para su reino. Nosotros sabemos que mientras estaba la persecución de Saúl a David, pasaron muchas cosas, pasaron muchas historias, y es ahí donde nos vamos a enfocar. Nos vamos a enfocar en ese lapso donde donde Saúl empezó a perseguir a David. Y cuando nosotros analizamos la historia de estos dos personajes, los dos son reyes, los dos eran ungidos del Señor, los dos estaban escogidos para un plan especial, los dos tenían la capacidad de liderar al pueblo del Señor Jesucristo, el pueblo de Israel. Pero nosotros encontramos un contraste bien marcado entre Saúl y David. Mientras Saúl buscaba la gloria,
mientras Saúl buscaba lo que él le convenía, lo que era mejor para él, David únicamente se enfocó en buscar lo que Dios quería para su vida y para su reino.